En el nombre de Jesús, vamos a meditar en la palabra de Dios de acuerdo al evangelio que hemos leído hoy. Me viene a mi mente la pregunta, ¿a quién no le gusta dar órdenes? ¿A quién no le gusta decir a la gente, haz esto y aquello y aquello? A todos nos gusta. Anoche tuve la oportunidad de ver una película de Cantinflas. Ustedes saben quién es Cantinflas. Entonces él hacía de bombero y de policía. Se llama El Bombero Atómico la película. Y él dice en un momento a sus trabajadores de la policía, vayan a tal barrio. Ese barrio era muy conocido por ser el más peligroso de la ciudad. Y entonces uno le dice, uno de sus compañeros allí que había mandado, dice, ¿usted no va a ir? Dijo, no, yo voy a quedarme aquí. Yo voy tras de ustedes. Bueno, y entonces dijo, cuádrese. Y empezó a ordenar. Y uno, dos. Y así se fueron los soldados. También los policías. Llega también un momento en la película que era el bombero. Y entonces le da instrucción el comandante bombero. Gracias. Le da instrucciones el comandante bombero y le dice, haga esto y aquello. Y entonces Cantinflas le dice, ¿y usted qué va a hacer? Aquí paradote, nada más dando instrucciones. ¿A quién no le gusta mandar? Todos nos encanta dar, pero aquí en este pedazo de evangelio, en este pasaje del evangelio, nos dice Jesucristo algo completamente distinto. Yo quiero llamar la atención a ustedes a este pasaje por lo menos 2 o 3 cosas. Primera, dice que iba él con los discípulos en camino arriba hacia Jerusalén y que él iba adelante de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación se presenta? Miren ustedes, uno se debe poner a pensar, cuando uno va a caminar en grupo, ¿qué es lo que sucede? Normalmente uno, el más veloz, el que está más ligerito, inmediatamente se pone a la cabecera, al liderazgo, allá al frente. Y los que son gorditos y pesaditos, ya al poquito se van rezagando. ¿No es cierto? Bueno, algo así, parecido, pasó con Jesús. Él iba a la cabeza, pero los discípulos, cuando vieron que iba bien decidido, subiendo a la ciudad de Jerusalén o con rumbo a ella, ellos quisieron hacer los pesaditos, los que no querían ir, a causa de que tenían miedo. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cómo es posible que Jesús, el Señor, vaya al matadero, por así decirlo, a la cueva de los leones? Yo como que me haría el desentendido, tengo miedo. Específicamente dice allí el Evangelio, en ese pedazo, dice, por ellos se quedaron rezagados porque tenían miedo. La osada valentía del Señor Jesucristo, mostrando liderazgo, está allí. Y esa osadía también les dice, eso me da miedo. Sabe él que lo van a matar y va en camino allá, a la muerte. Yo no quiero hacer eso, bajo ninguna circunstancia. Él, en ese mismo pasaje, anticipa
que va a Jerusalén porque lo van a matar allí. Los principales sacerdotes y los escribas van a echar mano de él, lo van a capturar y describe allí específicamente, lo van a maltratar, lo van a escupir. Se van a mofar, burlar de él y al final lo van a entregar a los no judíos para que lo maten. Así es de que estas palabras resonaban en los discípulos y con más razón se retraían porque tenían miedo. Hay una expresión en español que a mí me gusta mucho. Tal vez algunos de ustedes la han escuchado. Dice así: espanta a la persona de lo valiente que es. ¿La saben? Da miedo, espanta la valentía de él. Es como en los toreros, en las corridas de toros. Algunos son tan atrevidos que uno se espanta, que está el espectador ahí que lo va a atrapar, coronar el toro, pero él está allí, osadamente. Ese tipo de valientes son los que espantan. Bueno, Jesús, por así decirlo, está al frente, osadamente, encarándose poco a poco con los que le habrían de matar. Espanta de valiente. Segunda cosa que quiero llamar la atención a ustedes de él, es que él les dice claramente, pero al tercer día resucitará. Esas palabras se les olvidaron a los discípulos en ese momento, en mi opinión. Era más el miedo que tenían que el consuelo que les ofrecía esa promesa de Dios, de Jesucristo: al tercer día resucitará. Cambiemos de escenario. ¿Qué tiene que ver este pasaje con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Bastante. Pongámonos en el contexto de la iglesia. Ubiquémonos dentro de nuestra congregación. Y entonces vamos a ver allí quiénes quieren ir adelante, quiénes quieren dar órdenes, quiénes no quieren necesariamente obedecer, o si alguien le da orden, hay quien quiere contraordenar lo que han escuchado. Y más agudiza esta situación cuando en lo que sigue en el Evangelio, en esta porción del Evangelio, nos cuenta. Dos de los discípulos vinieron ante Jesús con una solicitud. Y le dijeron: ven, Señor Jesús, vamos a hacernos para acá para que no nos escuchen los otros. Y él les dice: ¿qué es lo que se les ofrece? Dice: bueno, miren, queremos que nos hagas un favor. Voy a ponerlo en el contexto nuestro, en las palabras nuestras. Queremos que tú nos hagas un favor. Que mi hermano aquí se siente a tu derecha y que yo también me siente a tu izquierda en el reino en donde tú vas a ir. Entonces, ¿cuál es la reacción de Jesús? No les dice: bueno, no les voy a hacer eso, váyanse, no, ni quiero escucharlos. Él los tolera, Él los escucha. Y les dice: ¿qué quieren que les haga? Y entonces, ya que escucha la solicitud, dice: bueno, eso no está en mí, en pocas palabras. Hacerlo, eso no está en mí. Pero lo que ustedes quieren hacer es algo, voy a decir, bueno, es una solicitud buena. Los comprendo, pero no es así en la iglesia. En el reino de los cielos, dice él, eso no es importante. Y entonces les va a dar un ejemplo. Dice: en el reino de los cielos también es
el que se humilla va a servir. El que quiera ser grande tiene que ser más pequeño. Volvamos a nuestra congregación y decir, pensemos un poco en esta situación. Yo quiero dar órdenes, sí. Yo quiero que los demás me obedezcan y hagan y limpien y vayan y hagan esto, pero yo no. Yo tengo cierto prestigio, yo tengo cierta imagen que cuidar, yo tengo más años aquí en la iglesia, entonces que los nuevos lo hagan. Yo ya pasé, vamos a decir, las pruebas y ya pagué, como se dice, mis deudas. I paid my dues, se dice en inglés. Que lo hagan los demás. El Señor Jesucristo nos invita a reflexionar y decir, si quiere uno ser líder, si quiere ser uno dirigente, si quiere ser uno de aquellos que den órdenes, entonces debe de poner el ejemplo sirviendo. Y aquí el ejemplo del Señor Jesús resalta enormemente. Él, siendo Dios, no se equiparó a sí mismo y dejó, por así decirlo, los cielos con tal de venirse a encarnar y servirnos a nosotros. Se humilló tanto a sí mismo que tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese fue el mejor ejemplo de liderazgo que podemos tener entre los cristianos. Y enfatizo entre los cristianos, porque fuera del ambiente de la iglesia cristiana funciona todo al revés. Pero no debe de influir aquello que funciona fuera de la iglesia dentro de ella, dentro de nosotros. Si queremos nosotros ser dirigentes, lo mejor que hay que hacer es servir a los demás. ¿Y cómo servimos? Al hacer las cosas, al humillarnos, al preferir que el prójimo es más importante que yo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Pongámonos a ver cómo Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, y se humilló a tal punto que murió en la cruz. ¿Qué mejor servicio? ¿Qué mejor ayuda? ¿Qué mejor rendición de prestar ayuda que la que hemos tenido en Jesús? Yo les invito a ustedes a que tomen reflexión de esto. Un famoso predicador en algún lugar de los Estados Unidos recibió la visita en su congregación de un joven que traía una jaula llena de pájaros. Y el predicador le pregunta a él, ¿de dónde cogiste esta jaula y estos pájaros que vienen ahí casi tan abultados, en poco espacio? Y él dice, pues los conseguí. Los conseguí en el campo, yo mismo los atrapé. Entonces le dice el predicador, te los voy a comprar. En aquellos años él ofreció $2, que podríamos decir nosotros hoy en día, $20 por la jaula llena de pájaros. Y el mismo joven le dijo, pastor, ese no es buen negocio para usted. Porque algunas de estas probablemente, ¿sabe por qué las atrapé? Porque ya están viejitas. Si hubieran estado jóvenes, hubieran volado inmediatamente, pero ya están viejitas y se las voy a dar a mi gato. O a no sé qué mascota tendría. Pero si usted me quiere dar $20, insiste, bueno, pues quédese con ella. Pero es un buen negocio para usted.
Entonces lo que hizo el pastor fue atrás de la iglesia, una vez que salieron todos, y abrió la jaula y los dejó libres. Le costaron $20, pero no le importó. Esa era la manera como él compró la libertad de los pájaros. Nuestro Señor Jesucristo, no quiero poner el ejemplo de pájaros ni nada de eso, sino de nosotros. Él pagó con su vida el rescate nuestro. Y nos puso el ejemplo de ahora servir humildemente a todos. ¿Por qué no seguir ese ejemplo? ¿Por qué no ser humildes? ¿Por qué no demostrar que somos seguidores de Cristo, sirviendo a los necesitados? Dios nos ayude. Amén.